El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Amverdi, calidad y exclusividad para ellas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, nuestro cordial saludo viene a nombre de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción. Está Wilix Arcaya en la producción, está Carlos Lara en los controles, César González, y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Saludos a los amigos que ya se conectan y si usted no lo ha hecho, pues vaya o dígale al que no se ha conectado que se conecte en www.rcr.tv porque somos la radio que se ve. También conéctese por favor a través de nuestra cuenta en Periscope. Nuestra cuenta en Periscope es @RCR750. Saludos a quienes también se conectan pero a través de VPI y quienes en diferido están escuchando y viendo nuestro programa a través del canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio. Buenas tardes, Daniel Lara. Buenas tardes, don Neomar Hernández. ¿Cómo está usted? Le escuchamos fuerte y claro. Qué bueno, me alegra. Sí, yo estoy Debo decirle que acá donde me encuentro, en Alemania, son las 10 de la noche con 6 minutos y el sol todavía está algo claro. Por tal razón, además de eso, al ser hoy el Día de la Independencia de los Estados Unidos y mañana el día de la supuesta presunta independencia venezolana, yo hoy me he puesto la guayabera. Ahora, pero que haya claridad a las 10 de la noche, y lo de noche es un decir, obviamente, en este caso, no te impide conciliar el sueño, Daniel. Bueno, eso es un tema. Ajá. Eso es un tema. Es un tema. Lo que no, que anochezca tarde no es un problema para dormir. El problema para dormir es que amanece muy temprano. ¿A qué hora amanece, por ejemplo? Ayer se está, bueno, ya a las 4 de la mañana está claro. Eso es un problema para mí, por ejemplo. Es un problema, claro, ¿no? No, para ti no es un problema porque tú duermes a las 3 de la tarde, sea el día que sea, hasta las 3 no, déjale esa gracia, hasta la 1:30, más o menos. Ah, no, claro, sí, que me peleé por hora y media, disculpe. No, yo te diría que el problema más que la con persianas todo se soluciona, ¿no? Claro. El tema del calor quizás sí te puede afectar un poco. Porque en verano el problema no es el calor, sino que bueno, tienes que tener tu fuente de refrescamiento. Uh-huh. Pero hay gente que le gusta dormir sin ventilador, ¿no? Claro, sí, hay gente que y le da alergia. Abrir las ventanas, y cuando abres las ventanas, bueno, en el verano, en estos países estacionales, todos los insectos habidos y por haber aparecen, ¿no? Uh-huh. Entonces es complicado.
Pero por eso es que yo te voy a decir una cosa, Neymar, de verdad, verdadita. Y tú que tienes familia emigrante que adoptó Venezuela, seguramente entenderás eso. Yo, cada día que paso fuera de Venezuela y cada día que paso acá, no reniego absolutamente nada de lo vivido, y además de eso agradezco infinitamente el recibimiento, la ayuda, el apoyo que me han dado en todos los países por los cuales he tenido esta travesía que ya pasa del año y medio. Y me encuentro muy agradecido de estar aquí y no tengo problema. Yo me adapto al invierno, me adapto a la primavera, me adapto al verano, no hay problema. Pero yo ahora entiendo por qué tanto nacido fuera de Venezuela, que adoptaba Venezuela como su país, llegaba y no se quería ir. Sobre todo los que llegaban a Caracas, a ciudades como Caracas, a ciudades como algunas partes de Mérida, o en la zona central, Valencia, donde el clima, o la Guaira, el propio estado Vargas, sin ir muy lejos, con ese clima tan privilegiado, ¿no? En Caracas, tener una temperatura como la que estamos teniendo estos días aquí, ¿no? Que ya bajó un poco luego la ola de calor, una temperatura entre los 21 y los 25 permanentemente, con un sol, pero también con un clima agradable. Por eso es que tú ves aún a muchos portugueses, venezolanos, españoles venezolanos, italo-venezolanos, que llegaron a Venezuela y nadie los arranca de allá, después de tantos años, a pesar de los pesares. Y si se llegan a ir, bueno, están permanentemente pendientes de Venezuela, porque es que es eso, es que el clima venezolano, de verdad que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo en estos días lo pensaba, yo decía, de verdad que ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué la gente llegaba a Venezuela y no se quería ir, y era por eso, ¿viste? Es por eso. Así es. Mira, la noticia del día de hoy, todo el mundo está vuelto loco y nos están pidiendo desde ya que lo comentemos, y así lo vamos a hacer. Vamos a arrancar ya. Es la divulgación del papel que va a ser presentado, el informe final, entiendo va a ser presentado el día de mañana, por parte de Michelle Bachelet y compañía en la Organización de Naciones Unidas. Este es el informe sobre el caso Venezuela y que es, a final de cuentas, el resultado de la visita de Bachelet y de su equipo a nuestro país hace algunos días atrás. Miren, es un informe, vamos a entrar en materia, es un informe de 18 páginas. Si usted no tiene tiempo para leer las 18 páginas, que puede que, bueno, que haya quien sí las quiera leer, pero quiere enterarse de qué va el informe, yo llamo a que la gente lo lea de propia mano, que no se queden con las reseñas de los portales noticiosos. Váyase a la parte final. Hay una parte de conclusiones, en la penúltima página, y las dos últimas páginas es la parte de recomendaciones. Cuando usted lea la parte de conclusión y la parte de recomendaciones, va a enterarse de buena parte de lo que está en el corpus de este informe. ¿Y de qué va el informe? Yo les digo que francamente, y es como ocurrió, creo que en algún informe preliminar que presentó también Bachelet cuando abordó el caso de Venezuela hace algunos meses atrás, estoy sorprendido positivamente. Y después les voy a decir por qué esa sorpresa positiva llega hasta cierto punto y no extralimito mis expectativas. Ya les voy a decir por qué. Pero ¿por qué me sorprendo positivamente? Bueno, el informe desde que comienza hasta que termina describe la situación de Venezuela. O sea, es fidedigno con lo que estamos pasando los venezolanos. Allí están reflejadas situaciones tan complejas como, bueno, para empezar, el tema de que lo que estamos pasando generalmente en un 90% se atribuye al tema de Maduro. Ojo, Maduro es nombrado en ese informe, Maduro y compañía, como el gobierno de Venezuela, que no le queda duda a nadie. O sea, allí no se habla de Guaidó como presidente interino, nada de eso. Se habla de Maduro como presidente de Venezuela y como el conjunto de los que le acompañan como el gobierno. Ahora, ¿qué se habla allí? Número 1. Se habla de la situación de los presos políticos, de que hay presos políticos. Entonces me voy con el tema de las recomendaciones. Por supuesto, que suelten a todos los presos políticos. Se habla de que hay grupos de exterminio en Venezuela, de que hay grupos parapoliciales armados en Venezuela, y estoy hablando de los colectivos. Cuando hablo de grupos de exterminio, me refiero a grupos que han hecho ejecuciones extrajudiciales, y se habla directamente del FAES, que por cierto, por ahí anda todavía montando alcabalas y llevándose gente presa, hasta ayer.
Hablan de que hay una crisis de migrantes que por lo menos plantea 4 millones de personas en los últimos años saliendo de Venezuela. Las cifras más conservadoras. Hay gente que habla de 6 o más millones de personas saliendo de Venezuela en estos años. Habla de una desasistencia total en el tema de la alimentación, la salud, la educación. Y que eso es competencia, por supuesto, del Estado venezolano. Se habla de la discriminación dentro de las políticas sociales por adscripción partidista. Y esto estamos hablando, obviamente, de esa cosa infame que se llama la caja CLAP y de su compañero inseparable, que es el carnet de la patria. Pues que eso va de la mano. Y toda una serie de políticas, digamos, de populismo chimbo, porque ni siquiera llevan a populismo bien elaborado, sino de populismo. No estoy diciendo que el populismo bien elaborado sea bueno, ojo, porque siempre salen los tontos. Pero de populismo como sofisticado, no, sino de populismo chismo, ramplón, ese de repartirle y comprarle el estómago a la gente a punta de prebenda. Bueno, ese. Ahora, ¿por qué? Esto es un retrato de Venezuela. Se habla de que hay una desasistencia total en temas jurídicos, o sea, de que aquí al que le hacen una cosa se queda con esa cosa que le hacen y no tiene a dónde llorar, que es el mayor drama de Venezuela, la indefensión jurídica, la gente no tiene a dónde ir. Pero cosas que no nos permiten ir más allá en las expectativas. Uno, que se hable de Maduro como gobierno. O sea, Maduro es el que ejerce el gobierno. Ahí no se discute eso, para ellos. O sea, no se habla, por ejemplo, del tema de la elección fraudulenta con la que Maduro se robó el poder y planteó la permanencia en el Ejecutivo. Número 2, que toda la parte de recomendaciones va dirigida fundamentalmente a decir que se quiten, por ejemplo, los grupos parapoliciales, los grupos de exterminio y todo esto. Y que el Estado actúe de manera positiva en aspectos en los que está actuando de manera negativa, como lo que ya he dicho, la política de asistencia social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es y si hicieran las cosas distinto. El problema es que aquí por ninguna parte en este informe, ojo, y no era de esperarse eso, porque tampoco lo van a plantear en un informe. La ONU no actúa de esa manera, al menos no en estos casos. Pero no hay nada con lo que se amenace efectivamente a Maduro. O sea, aquí lo que hay es un gran emplazamos a, recomendamos que, nos preocupa que, y si la cosa fuese distinto a. Eso es lo que está planteado en este informe. Y todo es una serie de cartas de reconocimiento del problema, o una carta de reconocimiento al problema y por favor modifiquen la situación. ¿Qué creo yo? Que esto evidentemente, o sea, no es mentira decirlo, o sea, no, tampoco es ser de tontos decir, sí, obviamente, nuevamente ponen en el foco mundial el tema de Maduro, está por sentado, pero esto no va a conducir, porque no hay planteada allí ninguna argumentación o una especie de proposición en contrario de qué se va a hacer con ese tema, más allá de hacer recomendaciones, por cierto, al mismo Estado venezolano. Y esto es muy grave, porque usted no le puede pedir, y lo decíamos esta semana en el programa, a un Estado que ha exterminado a la oposición política, a veces físicamente, a veces jurídicamente, a veces simbólicamente, que le permita a esa misma oposición política, y no solo hablo de los líderes políticos, sino del ciudadano de a pie, el que piensa distinto, que se le reinserte en la vida social normal. O sea, porque el que es malandro no va a permitir que el malandraje se acabe dentro de su propio contexto. El malandro actúa de acuerdo a la regla de los malandros. Entonces eso es un poco creer o abonar en el camino de que Venezuela tiene caminos institucionales para resolver este problema, y no los tiene. Claro, hasta allí me imagino yo que puede llegar este tipo de oficinas como la de Derechos Humanos de la ONU. No puede ir más allá. Pero que nadie se haga falsas expectativas tampoco con el informe. Esa es mi visión. No sé, la tuya, Daniel, creo que tenemos que hacer el corte. Sería bueno que tú compartas la tuya. Yo en pocos minutos puedo decirte algo, Neymar. Sí. Tú hablabas de las conclusiones y de las recomendaciones. Es que precisamente allí en las recomendaciones es donde se cae el informe. Porque el informe es verdad, ratifica lo que ya el mundo sabía. Yo felicito, y cuando digo felicito, lo hago con toda la ironía y el sarcasmo que me permite los medios que estamos utilizando para decirlo. Yo felicito a la señora Michelle Bachelet por haberse dado cuenta, tantos años después, de lo que nosotros en Venezuela y los medios de comunicación tenemos por lo menos 20 años diciendo que está ocurriendo en el país. Qué bueno, usted por fin se dio cuenta. Tuvo que dejar de ser usted presidenta de Chile para darse cuenta que cuando se abrazaba y hacía carantoña con Chávez y con Maduro, usted estaba abrazando y haciéndose carantoña con dos asesinos, con dos
deleznables capaces de destruir un país y someter a su población a los peores daños. Pero es que al final, cuando tú ves las recomendaciones, la recomendación es una sola. Y de ahí parte lo demás. Dice, hacemos un llamamiento al gobierno de Venezuela. Es decir, le están diciendo a Pablo Escobar, le pedimos al señor Pablo Escobar que deje de traficar con drogas. Le pedimos al señor Pablo Escobar que someta al jefe de sus sicarios, Popeye, y deje de asesinar gente. Le pedimos a ustedes, señores del Jemer Rojo, que dejen de matar de hambre a los que no son comunistas. Le pedimos a usted, señor Hitler, que deje de mandar a los judíos a los campos de concentración y a las cámaras de gas. Le pedimos a usted, señor Pinochet, que deje de matar opositores. Le pedimos a usted, señor Videla, que deje de montar opositores en helicópteros para lanzarlos al Mar del Plata. Eso es lo que hace. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Otra vez, la ONU siendo la ONU. La ONU siendo la ONU. No hay sorpresa. Yo tengo, podríamos llenar un cuarto entero de informes como este, sobre Sierra Leona, sobre Somalia, sobre Etiopía, sobre Eritrea, sobre Haití, sobre Siria, sobre Cuba. Y nada. Entonces, vamos a ir al corte comercial y al regreso volvemos. Seguiremos hablando de una nueva Topacio, Michelle Bachelet. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Tienes problemas con la caja automática de tu carro? En Tecnología Automática 0502 son especialistas en la reparación de los modelos Jetta y Passat de Volkswagen, así como en las cajas de Toledo y Altea de la marca SEAT. En Tecnología Automática 0502 te ofrecen 7 meses de garantía para tu plena tranquilidad. Visítalos en la zona industrial Lebrún o llámalos al 414-195-0414. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. ¡Qué bonito ese bolso! ¡Qué hermoso ese monedero! ¡Me encanta! Si quieres regalar un detalle único y especial, regala un diseño Amberdi, confeccionados con los materiales más duraderos y de la mejor calidad. Amberdi te ofrece bolsos, carteras y monederos en diseños únicos, sin igual. Visítalos en Instagram en @tienda.amberdi y ve todos los modelos que tienen disponibles. O contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Fíjate tú, yo voy a leer breves pasajes textuales para proceder con tus comentarios, Daniel, de las recomendaciones que les reitero a los que se integran tarde a nuestra transmisión. Basta leer las recomendaciones para ver de qué va el informe y los alcances que el mismo puede tener, o sea, las implicaciones reales en la vida práctica que esto puede tener. Arranca diciendo, se hace un llamamiento al gobierno de Venezuela para que de manera inmediata, y allí viene a renglón seguido, una serie de recomendaciones en distintas áreas. Por ejemplo, leo algunas.
lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de violaciones de derechos humanos, incluidas las muertes de los indígenas, y lleve sus responsables a la justicia. Estamos hablando de que se le está haciendo el llamamiento al Estado venezolano, que en cabeza del Ejecutivo tiene a Nicolás Maduro, por ejemplo. Eso es un llamamiento a Nicolás Maduro. Otro renglón. Adopte medidas para proteger, que nos toca a nosotros, para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación. Muy bien. Otra. Adopte medidas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y la figura del defensor del pueblo. Garantice el derecho a la identidad y documentación de las personas. Esto es por el tema de los pasaportes. Por ejemplo, detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Todo esto es una carta, por supuesto que sí, a Maduro. Pero aquí no se plantea, fíjense ustedes, yo he llegado hasta el final, aquí no está planteada por ninguna parte. O sea, yo quiero ser muy serio con esto. Aquí hay un desnudo. Sí, a Maduro aquí lo dejaron, mira, no es que sin la corbata, la camisa, el palto, los pantalones, le quitaron hasta los calzoncillos, es verdad. Ahora, aquí no se plantea por ninguna parte que ese Maduro, que quedó desnudo después del informe, esté en tela de juicio o continúe en el poder. De hecho, aquí lo que se está planteando, según mi perspectiva, es el morigerar la permanencia de Maduro en el poder. Es decir, señor Maduro, para que usted se le estabilice el país, por favor, tome nota y corrija sobre los siguientes aspectos. Porque ¿cuál es la otra lectura? Si uno nos ponemos más optimistas sobre el tema del informe. Bueno, si esto es la ONU, y esta es la rama de la ONU que se encarga de los derechos humanos, que la mandaron a estudiar una cosa llamada el caso Venezuela, van a agarrar el informe y el informe va a ir, por ejemplo, a ser discutido en la plenaria o en el, mejor dicho, en el Consejo de Seguridad, donde hay votos de China, de Rusia y están los intereses que todos ustedes conocen, y está el gobierno de Venezuela, por cierto también el gobierno de usurpación de Maduro representado allí, y van a decir, bueno, sobre la base de este informe vamos a hacer una discusión, a ver a qué llegamos. ¿Y qué llegamos? Bueno, que no se puede hacer nada porque hay unos países que tienen poder de veto sobre una decisión eventual de tomar alguna acción sobre eso. O sea, nadie se llame engaño con esto. Esto puede ser lo que más pueda llevar a cabo la ONU en términos del informe. Lo otro es que haya países, vamos a ir más allá, ser más aventureros, que digan, mira, la ONU desnudó tanto a Maduro y esto está tan por sentado que está en un escrito, en un oficio, que mira, hay que tomar medidas. Y hablo países de la región. Ahora, eso es ir muy más allá. Eso no es implícito. Eso no está implícito con este informe. Aquí lo que está implícito es, señor Maduro, nadie discute que usted es el presidente de Venezuela, pero por favor deje de violar los derechos humanos, deje de hacer ejecuciones extrajudiciales, porque lo otro que aquí se dice es que no hay unas ejecuciones extrajudiciales que, como quiere plantear en tantas oportunidades, este secuestro de los poderes públicos de Venezuela, que es que son responsabilidad individual de unos funcionarios que se le va la mano, que se pasan de maraca. No, aquí se habla de un cuerpo bien establecido, colectivos, FAES. Es decir, es sistemático, no es individual. Ahora, no se hace sino el llamado a ese mismo sistema a que genere los anticuerpos contra estos males que le atentan en su permanencia. Eso es lo que yo veo. Entonces, hay que llegar con la mirada hasta donde se puede llegar, creo yo. Bien, algunos comentarios en nuestras redes, en el chat de nuestra transmisión en YouTube. Recuerde que en YouTube somos RCR750, es nuestro canal. Tenemos algunos comentarios que vamos a ir leyendo. Nos dice José Magadán: espero que Bachelet entregue su informe a la Corte Penal Internacional. Su informe admite que hay graves violaciones a derechos humanos, pero son crímenes de lesa humanidad. Bueno, alguien debería. ¿Le harían caso? ¿Se va a mover ella? ¿Va a tener consecuencias? Ese es otro camino, que vaya a la Corte. No se pierdan el próximo episodio de Topacio. Estas mujeres que pasaron toda la telenovela ciega y milagrosamente recuperaron la vista en el capítulo final. Nos dice por aquí, nos saluda Naika Díaz, nos saluda Gabriel Roque, saludos a Belkis Bonque, a Patio Callaghan, Ana Rodríguez. Y aquí nos dice Belismar Zambrano: Chávez vive. No, Belismar no vive. No, muerto está. Te lo lamento, no vive. Y no es una lo que cosa... vive es la desgracia que creó, eso sí, ¿no? Pero si a eso es lo que te refieres. A menos que lo tengan escondido, nosotros no sepamos, pero Chávez está muerto. ¿Verdad, chico? ¿Te imaginas? Digo yo. Salga Chávez a hacer... No, Guillo. No, tú sabes una cosa, fíjate tú con todo esto, ¿no? Yo quisiera saber, porque en estos días lo veía por allí,
una solicitud que hicieron unos chavistas, y yo ahorita es que lo estoy viendo con otra perspectiva. Yo veía por ahí una declaración del año 2013, el propio año 2013, donde unos chavistas, dentro de su retórica antiimperialista, decían que una de las grandes acciones del imperio en contra de la revolución bolivariana, bla, 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 era haber matado a Chávez. Entonces que ellos pedían una investigación, y la pidieron, recogieron firmas, y la llevaron a la fiscalía donde estaba Luis Ortega, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber si esa investigación se hizo, porque si se pidió esa investigación, lo primero que debió haberse hecho fue una autopsia del cadáver de Chávez, y debió haberse hecho público y decirle al país, mire, aquí está el cuerpo, no enseñarlo porque, o sea, tampoco, ¿no? Tampoco tanto, pero por lo menos mostrarnos una autopsia y una partida de función y decirnos de qué murió el señor, cuáles fueron los padecimientos, y lo mataron. Bueno, ¿y cómo fue? Porque que yo sepa, Chávez no murió en el hospital Mount Sinai de la Florida. Hasta donde yo tengo entendido, el señor murió en un hospital en Cuba. Entonces debería, ¿verdad?, haber una investigación internacional. Yo lo planteo, háganlo. Hagan una investigación internacional e investiguen quiénes fueron los médicos tratantes en Cuba. No se sabe el nombre de los médicos tratantes de Chávez en Cuba. No se sabe. Nunca lo dijeron. En el CIMEC, nunca dijeron del CIMEC. quiénes son, cómo se llamaban. O es que el tacto y el pato se lo cambiaban Fidel y Raúl. O sea, era Raúl el que llegaba a cambiarle el pato a Chávez y a ponerle el centro de cama. O sea, ahí quiénes eran los médicos, ¿por qué no lo revelan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente hay que matarla con sus propias palabras. Ellos en 2013 dijeron que a Chávez lo habían matado. Y previamente Chávez había dicho que a Bolívar lo habían matado. También. Entonces, investigaciones que plantearon como poto de humo y nunca las buscan. Y los mismos que creaban esas grandes matrices de opinión para pasar hablando paja durante un mes o durante un año inclusive. Caramba, ahora salen con unos cuentos, con unas cosas, con unas novelas. Por ejemplo, el señor Diosdado Cabello, trucutú, imitador de Joselo, hace una semana anunció la muerte de el capitán Acosta Arévalo en su programa. Por cierto, un saludo al comisario Rivero Muñoz, que me aclaró el término, que hay autores mediatos y autores inmediatos del crimen. Los autores inmediatos son los verdugos que asesinaron, que físicamente cometieron el asesinato, pero los verdugos mediatos, y agrego yo, asesinos mediatos y asesinos mediáticos, que son Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Villegas. ¿Cuál de los Villegas? El menor, Ernesto, que está perdido. Porque imagínate, ¿no? Y Tarek William, ¿verdad? Que dijeron todo lo que dijeron de los implicados, lo señalaron y todo lo que lo señalaron. Y después parece muerto. Mira, y aparte de eso, es lo peor, ¿no? Que los tipos no solamente tienen a las personas retenidas, dicen que los tienen a buen resguardo. Lo matan y después ellos dicen que ellos mismos van a investigar. Y entonces aquí no hay quien levante la voz, no hay quien no hay quien diga, no hay que vea lo obvio y lo evidente. Por eso es que yo vuelvo y repito, Neomar, yo siempre lo digo y trato de hacerlo en todas las plataformas y en todos los espacios donde puedo decirlo, donde puedo hablar, donde se me ha dado la oportunidad de expresarme. A estos bandoleros hay que enfrentarlos a su propia realidad. A cada mentira, sáquenle la cruz es la verdad. Como los vampiros, el tipo llega con su mentira. No, que usted le saca la verdad. Que a Chávez lo mataron. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está? Ahorita son capaces de decir que quien lo mató fue Luis Ortega y que Luis Ortega se fue con el informe porque Luis Ortega era una ficha del imperio. Porque estos tipos tienen una revolución tan buena que todo el mundo los traiciona. Todo el mundo se va. Entonces, caramba, explíquenos eso, a ver cómo es la cosa.
Esas grandes mentiras que han lanzado aquí. Y bueno, y mañana es el día de la independencia. Yo creo que vamos a llevar unos comerciales que ya nos toca. Sí. Bueno, y al regreso, Neomar Hernández va a explicar por qué él cree que hay que celebrar la independencia mañana. Pues. ¿Con qué nos sorprende el doctor Neomar Hernández y su palabra orientadora? Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Buscando un especialista en cajas automáticas Ford. En Tecnología Automática 0502 te brindan el mejor servicio en reparación de cajas en los modelos Fusion, Escape y Explorer del 2007 en adelante. No tienen rival. Y sabes lo mejor de todo, que te ofrecen 7 meses de garantía para que te quedes tranquilo. Solo en Tecnología Automática 0502. Visítalos en la zona industrial Lebrún o llámalos al 0414-195-0414. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Mira, antes de pasar con el 5 de julio, el tema de los caminos que se supone lógicamente tienen que venir luego de que este informe se divulgue oficialmente el día de mañana, porque ya se ha filtrado, o sea, bueno, no es que se ha filtrado, lo han publicado en internet, pero no ha sido presentado en sociedad el informe. Es un tercer camino, que ya lo mencionaba un oyente, y es un camino que, por cierto, atinadamente describe, o más o menos describe, la ex europarlamentaria Beatriz Becerra, española, que ya acaba de cesar en funciones como europarlamentaria hace pocas semanas. He leído detenidamente el informe de la ONU sobre Venezuela y encuentro un abismo entre la demoledora descripción de la situación y la indolencia irresponsable de las declaraciones y recomendaciones que hace la señora Michelle Bachelet. Lo que se concluye de este informe, sin ningún género de dudas, es que los hechos comprobados y descritos coinciden con la causa por crímenes de lesa humanidad presentada ante la Corte Internacional Penal hace más de un año contra Maduro y su línea de mando. Las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que se relacionan sistemáticas y estructurales no hacen sino comprometer a las Naciones Unidas a impulsar esta causa a través de sus países miembros firmantes del Estatuto de Roma. Y usted, señora Bachelet, echa los balones fuera. Se dirige a los criminales responsables de las atrocidades descritas como gobierno y autoridades y les pide a los que oprimen, torturan, persiguen, encarcelan y matan de hambre y miseria a la población que se lean el informe. Es de una indignidad aberrante. Pero lo peor, señora Bachelet, es que se atreve a reiterar que lo suyo no es política, que son derechos humanos. ¿Qué es la Declaración Universal, sino el marco político supremo de todos los países del mundo que lo suscribimos? ¿Para qué cree que sirve su mandato, sino para exigirlo? Y donde ya roza el unicornio es cuando exhorta a todos a colaborar y a comprometerse para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo.
Esa es su lacra, hablar de crisis como suceso, como conflicto, sin culpables e inocentes, sin víctimas y victimarios. Esto es, y hablo de un tercer camino, cuando él lo ponía así, traía a colación los tweets de Beatriz Becerra. Bueno, eso de la Corte Penal Internacional. Pero aquí caemos en lo mismo, Daniel. Tú que sabes más de esto que yo, que es la capacidad de acción y la capacidad de vigilancia real de los organismos internacionales para con la libertad y para con las democracias mundiales. Lamentablemente es muy frágil la capacidad de acción real de estos organismos. Lamentablemente es muy frágil la vigilancia de los derechos humanos a través de organismos como la Corte Penal Internacional, que de suyo plantea un reto tremendo, ¿no? Porque es nada más y nada menos que vigilar derechos fundamentales en todos los países del mundo. Ha sido muy, muy escaso el balance al final de los días de estos organismos y es muy limitada su capacidad de acción. Y esto más o menos creo que es lo que recoge el sentimiento de Becerra y lo que tenemos que tener en claro nuevamente. Pero más o menos, si este es el informe, corresponde esa línea de acción. Mira, esto tiene que ir a los tribunales, a la Corte Penal Internacional, porque obviamente en Venezuela no hay justicia y tú no puedes llamarle a la justicia venezolana, que para empezar no existe, a que resuelva un problema interno donde todo está secuestrado. Daniel. Mira, yo te diría que dentro de todo esto es buena la ocasión, ¿no?, para decir que un país independiente no requeriría estar pidiendo a organismos internacionales y a terceros países participación en la resolución de los problemas nacionales. Si algo está claro en Venezuela hoy, es que ninguno de los actores en pugna asume a Venezuela como una república independiente. El chavismo se busca a Cuba, se busca a Rusia, se busca a China, se busca a Irán. Y los que dicen ser opositores se buscan a, según convenga, a Noruega, a España, a Colombia, a los Estados Unidos. Y nadie habla de independencia. Nadie, aquí todo el mundo es patriota. Aquí, es más, yo recuerdo, y tú también debes recordarte, Leomar, como en el año 2017, esta gente del club de fan de Leopoldo, llamado Voluntad Popular, sacaron, en medio de su permanente intención de colocarse como émulos del Libertador, unas franelas que imitaban el uniforme del Ejército Libertador. Entonces era una cosa que empezó, alguien las hizo y entonces empezaba y se la ponía uno y se la ponía el otro y salían y hasta que se popularizó la franelita del Ejército Libertador. Pero entonces los tipos llegan al poder, o mejor dicho, llegar al poder, disculpen ustedes esa butada que he cometido. Los tipos aspiran a llegar al poder. Dice Juan Guaidó que era uno de los que se ponía la franelita esa, y hay varias fotos por ahí. El tipo llega a presidente de la Asamblea Nacional y además de eso emprende la tarea de asumir la presidencia con la figura de un gobierno interino y se les olvidó la épica, guardaron la franelita esa y se les olvidó todo lo que hizo Bolívar. Ellos que tanto lo manoseaban, se les olvidó todo cuanto hizo Bolívar para liberar a Venezuela. Entonces ahora se busca a Dios por los rincones. Y yo lamento que mucha gente también ande en el cuentico ahora, que tampoco asume la Venezuela como independiente, dicho sea de paso. No, porque se necesita la cooperación internacional. Activen el TIAR, activen el 187.11, activen el 350, activen. Entonces, si sacan todos los números, me pregunto yo, ¿cuándo van a activar ellos el cerebro? ¿En algún momento tienen algún interruptor para activarlo? Avísenme. Si hay control remoto, aquí los puedo ayudar. Porque el gran planteamiento es, si ustedes, porque eran ustedes los que los decían, cuando lanzaron en el 2 de febrero del 2014, cuando lanzaron la salida como movimiento, y hablaban de la épica, y hablaban de los libertadores y de los próceres, y después en el 2017 sacaron la franelita esa con el uniforme
Bueno, ¿y ustedes cuándo van a entender que la lucha que dio Bolívar la dio como la dio con un ejército libertador? Bueno. Por ejemplo. O cuándo van a entender, por ejemplo, que eso de estarle haciendo, que Bolívar no llegó a tocarle la puerta a ninguna potencia internacional. Ojo, ni lo hizo Bolívar, ni lo hizo Francisco de Miranda, ni lo hizo ninguno de los que después quisieron tomar el poder en Venezuela. Ninguno de ellos llegó a tocarle la puerta a ninguna potencia a decirle, manda tu ejército a liberar a mi país. Ninguno lo hizo. Sino que ellos llegaron y dijeron, mira, yo quiero liberar a mi país. Y dame un préstamo. O dame la logística. O permíteme tal o permíteme X. Eso fue. Lo que pasa es que cuando se quiere interpretar la historia para justificar las acciones o las faltas de acciones, en estos desaguisados. Entonces, conclusión, Neomar, Venezuela no es independiente hoy. Hemos declarado a Venezuela completa y absolutamente dependiente de la acción internacional. Porque tanto los chavistas que andan diciendo que hand off Venezuela y que piden a Cuba y Rusia y todo aquello, ¿verdad? Como los opositores del ala Oslo, tanto los opositores del ala Mickey Mouse, TIAR, ¿verdad? Ninguno de ellos asume que Venezuela es independiente. Bueno, lo que falta es que restauren la casa guipuzcoana y que llamen a los Welser. ¿Qué le falta? Bueno, tú sabes que... pero fíjate, tú sabes... O capaz reivindican a la casa regente en España como propietarios legítimos de Venezuela. Son capaces. Yo creo que quien analice la situación de la autonomía o la independencia de Venezuela al tiempo presente, obviamente va a topar con la conclusión de que si se arma un discurso de reivindicación a la independencia y al fenómeno independentista como tal, bueno, se está hablando pura cháchara. Al día de hoy, y habría que comenzar, no es una larga explicación, pero habría que comenzar por ejemplo, el proyecto de poder de Chávez. El proyecto de poder de Chávez, para poderse asentar, amén de que, por supuesto, que ameritaba venezolanos, personas de carne y hueso que habitaran esta tierra, que se entregaran a ese proyecto y que lo suscribiesen. Amén de que eso es así, el proyecto de Chávez era claramente entreguista en factores internacionales. Y no solo con Cuba. El capital nacional, las inversiones nacionales, o mejor dicho, la inversión en lo poco que había de industria nacional en determinadas áreas, el tema de los alimentos, el tema de la tecnología, el tema de la salud, el tema educativo incluso. Todo eso pasó por una especie de compra de apoyos internacionales, a veces con petrochequera y a veces con entrega abierta y abierta. En casos, por ejemplo, de concesiones en la faja petrolífera, en casos de contratos de armamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, etcétera, 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 con sus distintos gradientes, ¿ah? O sea, desde las cosas más inocuas o más que parecían más inocuas hasta las más salvajes y más tristes, a un proyecto de entrega internacional. Y evidentemente, de hecho, Daniel, uno de mis planteamientos al día de hoy, quien me ha escuchado con frecuencia, así se dará cuenta, es la propia vigencia del territorio venezolano como un territorio que es realmente el que sale en nuestra cartografía. Eso que sale, el Apure bien delimitado, la isla de Margarita bien delimitada, las costas, por ejemplo, el estado Sucre, el límite por el sur con el estado Bolívar. Mira, si tú te vas a la realidad, hay porciones del territorio que ya han sido arrebatadas, incluso al propio Maduro, o que las entregó o que se las quitaron porque salió con malandros que eran más malandros que él. Así es la verdad. Entonces, cuando se quiere traer a colación el tema de la independencia, bueno, hay que llegar a una conclusión que es la misma que tienes tú. Obviamente que no hay independencia. Y lo más triste también lo has apuntado tú, aunque yo no diga que eso sea crítico. Eso es reconocer la realidad y ya. Como por vía interna Venezuela no tiene cómo retomar su independencia, si es que alguna vez la tuvo, al menos gradualmente, o al menos en algunos ámbitos de la vida nacional. Bueno, Venezuela lamentablemente para retomarla tiene que acudir, las fuerzas democráticas venezolanas tienen que acudir a fuerzas que tampoco son nacionales.
sino que son transnacionales. Entonces, eso es una realidad. Eso es impepinable, eso es inocultable. Eso es la verdad. Es así de triste. Volvemos con este tema. Bueno, vamos a ir al corte y al regreso unos últimos comentarios en la parte final del programa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Le quieres dar un regalo especial a ella y no sabes qué comprarle? ¿Un bolso, una cartera, un monedero? Puede ser, pero no los que todo el mundo tiene. Amberdi te ofrece diseños exclusivos y además son súper resistentes. Ese detalle especial para ella solo lo consigues en Amberdi. Visítalos en su cuenta de Instagram, @tienda.amberdi, o contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Mira, Neomar, no quiero despedirme sin saludar a los chavistas que nos escuchan respetuosamente, porque hay chavistas que nos escuchan respetuosamente. Muchos de ellos tan respetuosos son que nos escuchan en silencio. Hay otros que nos hacen llegar su saludo y disienten de nosotros. Y hay otros que se mimetizan, pero por más que se tongonee, siempre se le ve el bojote, decía la canción de Billo, ¿no? O aquel merengue caraqueño, no es un merengue caraqueño. Aquí el señor Robinson García nos dice: no lo voy a juzgar lo que dice el señor, lo voy a leer, ¿ok? Sí. Estos periodistas son los que les gusta al gobierno. Critican un rato al gobierno y otro rato a la oposición. ¿Cómo será el país que ellos anhelan? Estimado señor Robinson García, el país que yo anhelo es el país donde haya gente que deje de llamar gobierno a ese régimen, como hace usted. Eso es todo. Yo le puedo describir el país que yo quiero en una frase. Yo quiero un país de gente que piense. No sé si usted está inserto en ese país o no está inserto. Como es el país en que me pregunto si está inserta Verónica Vivas, que dice: en RCR hay 2 comunicadores que son los únicos letrados, todos los demás son ignorantes. ¿A usted le duele le duele que yo lea? ¿A usted le duele que yo sepa algo o que yo exprese lo que creo que sé? Porque hay gente que puede decir: este tipo lo que hace es puro hablar tontería. Ahora, más pierde usted y más tiempo, más de todo, pero sobre todo tiempo pierde usted escuchando las bolserías que digo yo en este programa. Otro comentario. Ana Rosa, este es un clásico. Clásicos de ayer y hoy. Clásicos animados de ayer y hoy. Ana Rosa Estrada de Rodríguez dice, esto sí no voy a calificar nada de lo que la señora dice. Daniel,
¿Por qué no te regresas a Venezuela y junto a Guaidó liberan a Venezuela? Es muy fácil criticar desde el exterior sin asomarse a la candela. ¿Qué has hecho en estos 20 años para liberar al país? Muy bien. No voy a decir nada. Ok. Hay varias personas que me dicen, Miranda también solicitó ayuda a Rusia. ¿Y por qué tú dices que no? Si ¿cuánto el ejército británico? Mire, revisen el número de soldados que tuvo el ejército libertador y revisen el número de soldados extranjeros que tuvo. O sea, la legión británica fue una legión, no más. Soldados de otros países, bueno, puedo hablar desde Daniel Florenzo O'Leary, pasando por el almirante Brión y pasando por una buena cantidad de figuras neogranadinas que se integraron en un solo ejército para la libertad de todos estos países. Pero primero existía ese ejército, y a ese ejército libertador, Bolívar constituyó ese ejército libertador, y después que lo tenía, fue a pedir el apoyo logístico, económico, etcétera, para construirlo. Por ejemplo, hay algo que la gente o sea, hay algo que se tiene que decir, que Venezuela se endeudó. Venezuela se endeudó para ese... O sea, Bolívar endeudó a Venezuela, la República. Dios, mire, la República va a pagar el dinero que corresponda para armar este ejército. Y esas deudas se estuvieron arrastrando durante todo el siglo XIX y vinieron a ser pagadas en su totalidad por Juan Vicente Gómez. De hecho, para que se tenga idea, ¿no? Para los que le molesta que uno sepa historia, de hecho, te voy a echar un cuento. Hay gente que se pregunta por qué Venezuela tiene la propensión al caudillo, que es una categoría, por cierto, superada en teoría en el siglo XIX. Ni Alfaro Cero era un caudillo, stricto sensu, ni lo fue Chávez, eso es otra cosa. O sea, un caudillo es otra cosa. Un caudillo es una montonera, y un tipo al frente de una montonera echando plomo y todo lo demás. Claro que se parece, pero ¿por qué había esa propensión y por qué salen los militares tan fortalecidos después de la independencia? Y tú has dado en una de las partes de la explicación, Daniel, ese proceso de endeudamiento era incluso con los ciudadanos, o por decirlo, los individuos que se metían en la guerra como negocio y después no había cómo pagarles. Y entonces les tuvieron que dar incluso partes, porciones del territorio nacional. Se convirtieron en grandes hacendados. Bueno, ¿y de dónde salió Páez, pues? Porque era imposible resarcir y darle, de alguna manera, pagar tanta deuda después de tanto sangrero que dejó la independencia. Y por eso que los fueron militares. Los fueron militares. Bolívar convocó un ejército para que se enrolaran a los soldados, había que pagarle. Y se les pagaba con pagarés, con título, diciendo, bueno, cuando termine la guerra, usted será acreditado con una porción de tierra de tal tamaño. Y esos soldados, en vez de la porción de tierra, lo que querían era el dinero para iniciar su vida, y terminaban vendiendo esos pagarés a los generales como Páez, por ejemplo, y por eso fueron tan fuertes después de la independencia y querían hasta la política, porque tenían mucho dinero, tenían mucha tierra. ¿Ven? Así fue, pero entonces el asunto aquí es la interpretación de la historia que hacen algunos personajes. Entonces, no, hay que llamar el tiar. Entonces, aquí hay un poco de gente diciendo la palabra tiar. Yo no sé si es que creen que el tiar es una pomada, ¿no? Mira, la pomada que nos echaron a nosotros fue la del silencio. Se acabó el programa, Daniel. Se acabó este programa, ¿vale? Nosotros nos vamos, mañana es el Día de la Independencia. Por favor, tengan mucho cuidado, hagan lo que hagan. Por favor, no crean en cuentos de camino. Tengan cuidado con esa gente que vende espejitos y que quiere decirle a usted, no, vamos a salir de esto con tiar, no, vamos a salir de esto con el heladito, no, que vamos a hacer esto. Mire, tenga cuidado, no se deje engañar, lea, investigue primero antes de repetir las cosas, para que usted sea independiente, porque si el país no puede ser independiente, seamos por lo menos independientes nosotros en pensamiento y en acción, digo yo, señor Neomar, no sé si estará usted de acuerdo. Mire, volvemos el lunes porque mañana vamos a estar todo el día celebrando el Día de la Independencia y no podemos dedicarnos a hacer el programa. Mañana estamos en ánimo independiente. O conmemorando lo que corresponda. Sí, como fecha luctuosa. Nos vamos el día de hoy. Este programa. Nos escuchamos el lunes. Nosotros volvemos el lunes, pero ustedes saben quién nos vuelve. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síguenos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va,
una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Amberdi, calidad y exclusividad